Hola artistas, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana os vamos a enseñar la transformación que hemos hecho a este baúl convirtiéndolo en un pequeño armario. Nuestro cliente tenía muy claro el diseño que quería hacer con él, que es este que os enseño a continuación. Lo único que lo vamos a hacer personalizado a su gusto. Tras limpiarlo en profundidad y ver el estado en que se encuentra, que por desgracia no vamos a poder enseñar en detalle por la pérdida de varias grabaciones de este trabajo, vamos a empezar a quitar el acabado antiguo que tiene. El baúl tiene un acabado con acabado laca y para eliminarlo vamos a rascar en todas las zonas donde no nos entra la lijadora eléctrica, y con la lijadora eléctrica vamos a lijar todas las partes lisas. Para rascar voy a utilizar formones y con la lijadora eléctrica voy a utilizar una lija de grano grueso, una lija de grano 60. Te enseño cómo hablamos ayer. Este sería el color de la madera. A ver, que te lo alejo un poco. Todavía tiene restos de tinte que todavía tengo que seguir lijando. Que me está dando lo que te comenté, una guerra que no veas. Y luego mira, lo que te comentaba de la parte de abajo. Lo tenemos que se deshace. Entonces yo creo que todo esto de aquí, lo voy a cambiar. Te voy a poner un tablero entero, porque mira también por dentro cómo está. Fíjate. Y como voy a tener que atornillar por aquí, pues no me llego a fiar. Luego también está tocado por toda esta zona. Ya está la parte trasera, pero bueno, eso no me preocupa tanto porque eso sí lo puedo consolidar. Y luego también tiene por aquí un poquito. Pero vamos, no está activo el bicho no está activo. Tras el lijado hemos podido ver realmente el problema que tiene el baúl, y es que tenemos muchas zonas que están carcomidas y podridas. La infección que tiene el baúl, la madera, no tiene indicios de que está activa, pero le vamos a hacer un tratamiento completo anticarcoma. Quito todo lo que me pueda molestar y voy a quitar también toda la zona que está carcomida. Tras eliminar todas las zonas deshechas, las zonas dañadas, vamos a aplicarle un tratamiento completo anticarcoma. El tratamiento que vamos a hacer va a ser un tratamiento por inyección, es decir, con una aguja vamos a ir insertando este producto en todos los agujeros que veamos en la madera. Luego se pincela toda la madera, se deja bien empapada y lo vamos a dejar tapado con plástico durante mínimo 15 días. Una vez pasen esos 15-20 días, vamos a desenvolver el baúl del plástico y vamos a repetir nuevamente todo el proceso. Es decir, voy a volver a injertar producto con una aguja en todos los agujeros y voy a pincelar nuevamente el baúl con el producto anticarcoma, para luego volver a taparlo nuevamente con el plástico y dejarlo en cuarentena otros 15-20 días más. Con esto ya damos por concluido el tratamiento anticarcoma, que en total nos ha llevado de tratamiento en torno a un mes. Tras ese mes de tratamiento ya podemos destapar y seguir trabajando con él. Vamos a colocar un nuevo tablero en la zona donde hemos quitado la madera que estaba carcomida. En vez de colocar una zona por listones, lo vamos a colocar en un tablero completo.
Como podéis ver, el tablero que hemos utilizado es bastante más clarito que la madera original que tenemos en el baúl. La vamos a oscurecer y para ello vamos a utilizar nogalina. Le vamos a dar una mano de nogalina al tablero nuevo. Con nuestra nueva base colocada, vamos a consolidar la madera que tenemos uniendo con la base. Esa madera también está carcomida, como os he enseñado antes, y la vamos a consolidar. Vamos a utilizar masilla de 2 componentes de Lakeone. Las ventajas que tiene esta masilla respecto a otras masillas que podemos encontrar en el mercado es, por una parte, su secado, que es un secado muy rápido, y aparte que tiene también las propiedades de que también pega. Es una masilla que también nos permite pegar, entonces nos va a venir muy bien para consolidar esta zona de la madera. Voy a utilizar 2 colores de masilla. Primero voy a aplicar una masilla de color roble, lijaré y luego aplicaré una masilla de color pino y volveré a lijar. Esto lo hago para que no me quede un pegote de masilla y se vea todo, entre comillas, un poquito más natural. Ya tenemos la madera consolidada, la masilla seca y lijada, así que ahora lo que vamos a hacer es sellar la madera nuevamente. Para ello vamos a aplicar una mano de tapaporos. El tapaporo ya no lo habréis visto utilizar en infinidad de trabajos y es un producto que se utiliza para sellar la madera antes de barnizar o encerar. Para aplicarlo vamos a utilizar una brocha, pero también se podría utilizar sin problema un rodillo. Una cosa a tener en cuenta cuando se aplique cualquier producto sobre la madera es intentar aplicarlo siempre en el sentido del veteado de la madera. Ya con esto podemos dar por concluida la parte de arreglos y preparación del mueble. Ahora ya vamos a fabricar lo que es el interior del baúl y a hacer la decoración. Lo primero de todo que vamos a hacer es forrar todo el interior con este papel que os estoy enseñando. Os lo tenemos que enseñar así porque se ha perdido la grabación de esta parte del trabajo. No tenemos absolutamente nada grabado colocando el papel. Nuestro cliente tenía muy claro el diseño interior que quería, así que vamos a fabricarlo. En el interior vamos a hacer una zona de cuelgue de perchas, 3 estanterías y 2 cajones, para aprovechar al máximo el espacio y que sea funcional y muy versátil. Voy a utilizar para fabricar el interior tableros de madera maciza y los voy a colocar en el interior con unas escuadras metálicas. Lo voy a poner de tal forma que me van a quedar 3 espacios distintos. En la parte de abajo vamos a colocar 2 cajones. Para ello voy a preparar primero un bastidor que va a hacer de divisoria entre ambos. Lo tengo que colocar primero porque va a ser el que me va a marcar exactamente las medidas que va a tener cada cajón. Cuando fabriquemos un bastidor en forma de cuadrado o de rectángulo, hay 2 factores que tenemos que tener en cuenta que son importantísimos. Uno de ellos serían las escuadras, que tienen que ser de 90 grados todas las esquinas, y otro serían las diagonales, que nos tienen que dar ambas diagonales, es decir, las 2 o las 4 que midamos, como queramos verlo, nos tienen que dar exactamente la misma medida, no puede haber variación. Eso nos va a asegurar de que el cuadrado esté perfecto y que no tenga aspecto, digamos, de rombo. Y este bastidor le voy a atornillar en el hueco de abajo que he dejado para poner 2 cajones. Lo voy a colocar justo en el medio para que así los 2 cajones sean iguales. Los cajones que vamos a hacer son muy sencillos de hacer.
Lo vamos a hacer sin troquelados y tampoco sin ningún inglete, ya que ni tenemos la maquinaria necesaria para hacerlo y lo más importante aún, no tenemos los conocimientos de ebanistería para poder hacerlo. Aunque trabajemos la madera, no somos ebanistas. Para la fabricación de los cajones voy a utilizar diferentes materiales. Voy a colocar en el frente la misma madera que hemos colocado en el interior del baúl para hacer las divisorias. En los laterales y trasera voy a colocar un contrachapado de 1 centímetro y en la parte de abajo voy a colocar un tablero de medio centímetro de MDF. Para la fabricación el mismo procedimiento que he seguido en el bastidor, fijándome muy bien en las escuadras y en las diagonales, y las uniones las voy a unir con pegamento o cola de carpintero. Todo esto lo voy a reforzar con unos tacos o unas uniones ocultas que voy a hacer agregando un taco de madera de 8 milímetros y tapándolo luego con serrín. Aquí os enseño el aspecto ya que tiene nuestro armario. Ya tenemos todo fabricado, ahora ya vamos a empezar a decorarlo. El acabado que le vamos a dar va a ser un acabado con cera, pero antes queremos igualar lo que es el color de todas las maderas y oscurecer todas un poco. Vamos a preparar la madera para teñirla. Esta madera que compramos viene al natural, es decir, viene en bruto. Hay que tratarla antes de darle el acabado, o sería lo ideal hacer eso. Vamos a lijarla. Primero la vamos a lijar con un grano de 120 para acabar lijando con un grano de 180. Tras el lijado vamos a darle a todo el interior una mano de tapaporos. El interior lo hemos desmontado todo por completo para poder trabajar a la madera de forma mucho más cómoda y no correr el riesgo de manchar el papel pintado que tenemos colocado. Luego, cuando tengamos ya la madera teñida y lista, le volveremos a colocar. Ya cuando tenemos el tapaporos seco, vamos a lijar con una lija fina, una lija de grano 240, 360, todo lo que hemos dado con tapaporos, tanto la madera interior como la madera exterior, que si os acordáis le dimos tapaporos inicialmente. Y vamos a teñir todo con nogalina, vamos a teñir tanto el exterior como el interior. En el exterior únicamente le vamos a dar una mano de nogalina y al interior le vamos a dar, si no recuerdo mal, le dimos hasta 3 manos de nogalina para igualar el color de ambas maderas. Aquí os voy a enseñar la madera teñida, la madera al natural y la madera del baúl teñida junto a la madera natural que hemos teñido también, para que veáis cómo ha quedado todo bastante parecido. Antes de volver a colocar el interior y volver a montarlo, voy a dejar ya protegida la madera, la voy a proteger con cera natural incolora. Esto lo voy a hacer solo en el interior, aunque el exterior también va a llevar el mismo acabado. Lo hago así porque la aplicación de la cera en el exterior va a ser lo último que vamos a hacer.
porque en el exterior todavía tenemos que hacer alguna actuación más y si le aplicamos la cera no vamos a poder hacerla. Eso sí, antes de aplicar la cera voy a lijar nuevamente toda la madera con una lija de mano con grano 240-360 para que la superficie me quede completamente lisa y agradable al tacto. En el hueco izquierdo, es decir, en el hueco donde todavía no hemos colocado nada, vamos a poner una barra blanca para colgar perchas. En la otra parte del baúl, es decir, lo que sería la puerta o la tapa, vamos a colocar un espejo. Este espejo previamente le teníamos nosotros aquí guardado y se ha cortado a la medida para adaptarlo. Le vamos a colocar también todo alrededor un batiente de madera para crearle una moldura. El espejo, aunque lo va a estar sujetando la moldura que vamos a colocar alrededor, lo vamos a pegar también a la tapa del baúl con el típico producto este de no más clavo, pues vamos a pegarlo también a la tapa del baúl. Para después clavar todo alrededor las molduras que va a hacer también que sujete. El espejo así no va a tener ningún problema de que se despegue ni de que se caiga. Ya con esto pasamos al exterior, ya que en el interior nos van a quedar un par de detallitos nada más. Vamos a volver a colocar las chapas que se quitaron al principio para protegerlas y pintarlas. Antes de pasar a aplicarle ningún producto, las voy a volver a limpiar, aunque el baúl se limpió inicialmente bien, pero las voy a volver a limpiar esta vez con alcohol para eliminar cualquier resto que pueda tener. Con ellas limpias, lo que voy a hacer es empezar a protegerla. Para protegerla voy a utilizar un barniz incoloro antioxidante. Se podía proteger también aplicando directamente un esmalte con color antioxidante para metal. Pero yo luego estas molduras las voy a pintar con pintura Chalk Paint, entonces sí que necesito que lo que es la base, el metal, esté bien protegido antes de pintar sobre él. El color verde que vamos a utilizar para pintar las molduras se llama Olive Green. Es un verde oliva y le vamos a dar un total de 2 manos de pintura. En el baúl tenemos otra zona metálica que es distinta a la de las molduras esquineras que hemos estado pintando en verde, y esta la vamos a pintar directamente con un esmalte negro antioxidante. Con las partes metálicas ya listas, vamos a proteger todo el exterior con cera natural incolora, tanto la madera como el metal pintado en color verde oliva. Vamos a poner también unas nuevas chinchetas decorativas y después las vamos a pintar con cera dorada. Tras verlo con los clientes y valorarlo, había algo que no les convencía, había algo que le faltaba al baúl que no les llamaba la atención. Así que lo que decidimos es a todas las molduras verde exterior aplicarle un patinado con cera
con cera de color plateada. Y ya para terminar este trabajo vamos a colocar los tiradores en los cajones y en el lateral de los cajones vamos a dibujar, vamos a hacer un pequeño estarcido en color verde. Después de mucho trabajo ya podemos enseñaros el resultado final. Os quiero recordar cómo era cuando llegó y cómo se ve ahora. Y creo que ha dado un cambio radical y se ve muy chulo. Creo que hemos conseguido el objetivo, que al final era aprovecharlo, adaptarlo. También hemos conseguido que tenga un buen almacenaje, ya que hemos aprovechado al máximo todas las posibilidades que tenía. Y bueno, también decir que para mí me gusta mucho, ya que tenemos un mueble muy rústico, un baúl muy rústico por fuera, perdonad, y cuando abrimos vemos una pieza completamente nueva y mucho más actual por dentro. Yo, que personalmente soy un fanático de los contrastes, me encanta ver por fuera que se vea el baúl antiguo, que se vea el baúl con su vida, con sus años, pero luego cuando lo abras, que veas una pieza totalmente nueva y con este acabado. La verdad es que a mí personalmente me encanta. Bueno, esperamos que os haya gustado este trabajo. Nosotros hemos disfrutado un montón haciendo este proyecto. En la descripción del vídeo vamos a dejar enlaces a todos los productos que hemos utilizado. Y nada, esperamos que nos hayamos ganado vuestro like y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusión Muebles.